Yo lo he titulado Hacia el Museo Social porque quería partir un poco del concepto, de la idea que tenemos desde el área de educación del museo y de cómo ha cambiado esa visión desde dentro y yo creo que también desde fuera, ¿no? Del museo como un espacio de conversación, no un espacio solamente de conservación, de difusión de unas colecciones, sino de conversación con todos y cada uno de nuestros públicos. Y así es como nosotros nos entendemos. Hoy me ha sorprendido ver que tengo como museo o como institución mi propia etiqueta y estigma y entonces, bueno, pues entender la broma, ahora resulta que vamos a ser un museo con necesidades especiales. Bueno, me sorprende porque pienso que quizá entre el grupo de profesionales sí que tengo la sensación de que, bueno, pues que quizás se conoce nuestro trabajo, se conoce el posicionamiento que puede tener el museo, pero bueno, me interesa que haya llegado a mis oídos esa otra consideración. Y bueno, quizá tenemos que partir de ahí, ¿no? De lo que somos cada uno, de nuestro contexto, de nuestros propios condicionantes y a partir de ahí generar cuáles son nuestras acciones o nuestro posicionamiento como institución. Quizá hablando de discursos, yo creo que el discurso de la colección pues no se genera desde el área de educación, hay un discurso. Hay una colección que tiene que es una colección que abarca del siglo XIII al siglo XX, una disposición cronológica, pensamos que muy didáctica y muy aprovechable, pero ese es el planteamiento del museo y a partir de ahí nosotros trabajamos. Bueno, como os decía, nuestra idea es esa, es el museo para todos. Y os he recogido algunas de las ideas o de los planteamientos con los que nosotros trabajamos. Quizá nuestro primer trabajo se remonta al año 93, que es cuando se crea un pequeño grupo de voluntariado cultural, del que quizá luego podemos hablar más adelante. Tuvimos experiencias puntuales que nos sirvieron pues para iniciar, para establecer ese contacto con estos otros públicos y saber qué es lo que queríamos hacer. Y a partir del 2003, una experiencia más intensa o más específica con un colectivo de discapacidad intelectual. A partir de ahí ya fuimos incorporando públicos y programas. Muchas veces, yo creo que lo compartiréis conmigo, las barreras no son solamente físicas, sino conceptuales también, como ya os he comentado. Quizá yo creo que uno de los, no sé si aciertos o de los valores que puede tener nuestro programa es que desde el principio hemos sido conscientes de que el trabajo no lo podíamos hacer nosotros solos desde el museo, sino que era fundamental el trabajo con los recursos y con las instituciones con las que queríamos trabajar, ¿no? Ellos eran los mejores mediadores y realmente los expertos que nos iban a ayudar a poner en valor nuestras colecciones y el museo, ¿no? A formar parte de este... No me lo puedo creer, es mi móvil, lo siento. Lo siento. Bueno, esto nos ha llevado a generar pues alianzas y algo que para nosotros es muy importante, que es el trabajo en red. Desde el museo, el trabajo en red no significa nuestro trabajo con una institución, sino la posibilidad que tenemos como institución de poner a todos esos recursos o a todas esas instituciones en contacto y que realmente el trabajo, o sea, que el museo se convierta como en un nódulo, ¿no? Un nudo de conexión de todas ellas, no solamente nosotros. Realmente ahí lo que hacemos es ese trabajo más, entendedme, más horizontal. O sea, el museo está al nivel de todas esas instituciones y no somos nosotros los que lideramos esa red de públicos, que es como hemos denominado al programa, sino que formamos parte de ella. La inclusión real desde nuestro punto de vista es qué es lo que quieren los demás, o sea, no qué es lo que plantea el museo, ese puede ser un punto de partida, pero yo creo que aquí es igual que cuando hablamos de museo y escuela, de esas relaciones que muchas veces nosotros planteamos
hacemos una propuesta, pero no preguntamos al público qué quieren, qué necesitan o cuál realmente es la manera de ofrecer nuestro apoyo, nuestro trabajo desde el museo. Por eso trabajamos, programamos y diseñamos en función de esa necesidad. Yo creo que es otro de nuestros, voy a ir avanzando, quizá otro de los valores, cómo al final nuestro trabajo se convierte en algo muy específico, muy personalizado con cada colectivo o con cada institución. Aquí tenéis algunos conceptos de lo que es para nosotros el trabajo con necesidades especiales. Y también de los elementos que ellos valoran. Hay uno que yo he marcado con un asterisco que es naturalidad. De nuestro trabajo probablemente sea quizá una de las cosas que más se valora, no solamente que el museo sea un espacio en el que escuchar, un espacio en el que reconocernos y reconocerse el otro, respetar, incluir, compartir todo lo que tenéis ahí reflejado, el empoderamiento, etc. Ellos valoran muchísimo ese trabajo desde la naturalidad que se ofrece en el museo. Hay un círculo de trabajo que os he puesto ahí que procede realmente de un economista, o sea, es algo relacionado con el trabajo en empresa, pero que se adapta muy bien o que se puede utilizar como un ejemplo. ¿Qué es lo que vienen buscando estos recursos o estas instituciones al museo, estas personas? Y cómo a partir del deseo de mejora, voy muy rápido y lo siento, pero hay muchas imágenes y quiero poder contaros todo. Cómo desde ese deseo de mejora la persona va trabajando, adquiriendo una mayor autonomía, la identificación, tenéis ahí todos los elementos, el aprendizaje de habilidades, casi no veo, obtención de objetivos, mayores competencias, aceptación de mayores riesgos y vuelve otra vez a nuestro museo deseando que ese círculo de mejora continúe y siga en constante crecimiento. El riesgo de excluir incluyendo. Hemos utilizado una imagen en esta presentación, aunque está ahí que casi no quiere que se le vea, que está Alberto. Alberto Gamoneda es educador del museo y bueno, es la persona responsable de prácticamente de todos los públicos que a partir de este programa de educación social acceden a nuestro museo y el trabajo que veis aquí es un trabajo que que él es uno de nuestros protagonistas también. El riesgo de excluir incluyendo. Hemos utilizado una obra de la colección que me parece, que nos parece muy significativa en este sentido. No sé si lo veis bien con el texto delante, pero refleja, es una metáfora de esa idea de incluir, pero al mismo, o sea, el riesgo de excluir incluyendo. Bueno. Estigmas y etiquetas que tenemos que empezar a eliminar de nuestro vocabulario, de nuestro trabajo y educar en la pluralidad y el respeto. Os voy a enseñar ahora algún ejemplo de materiales que hemos utilizado con nuestros públicos y en algunos programas y cómo en ellos vais a ver que el concepto de diseño universal es importante para nosotros. Porque muchas veces estamos pensando en crear recursos específicos para un determinado colectivo sin darnos cuenta que ese elemento lo que está haciendo es excluir a ese colectivo. Entonces yo creo que tenemos que tender un poco a esa idea de un diseño universal que permita que con ese material no solamente trabaje un público con necesidades especiales muy visible o determinado, sino que lo podamos utilizar con otros públicos que se acercan al museo. Lo vais a entender ahora en cuanto lo veáis. Es muy importante para nosotros los espacios de visibilidad. Espacios de visibilidad no para nosotros, sino para ellos, que son los verdaderamente protagonistas de este programa de educación social. Dar protagonismo es fundamental para estos colectivos. Esta mañana habéis visto un vídeo que recoge
parte de un proyecto y habéis oído hablar a una de las personas protagonistas, a Raquel. Eso fue para ella y para otras personas que como ella han trabajado con nosotros en el museo, muy importante, porque ese es el momento en el que ellos se autorreconocen también como parte clave o parte importante del programa. En relación a estas personas que proceden de recursos, hemos hecho un trabajo, yo creo que importante, incorporándolos a nuestro voluntariado cultural. Han formado parte del voluntariado, han asistido a las visitas que se hacen desde este colectivo y ellos han sido parte de ese programa. O sea, se han incorporado como un educador, como un voluntario más al programa. Bueno, la idea es evitar el Museo Ilustrado. Yo creo que entendéis el concepto, el todo para el pueblo pero sin el pueblo. No, o sea, tenemos que trabajar con y para, o sea, no solamente para ellos, sino con ellos. Trabajar con el público o usar el público. Veis que son ideas que os proponemos como, bueno, pues como flashes, de reflexión a partir de lo que nosotros o de lo que forma parte también de nuestra reflexión diaria o de nuestras conversaciones. Huir de las accesibilidades cosméticas, que muchas veces es lo que nos encontramos, no basta con que tengamos la rampa, no, o sea, es mucho más lo que se está trabajando desde el museo. Y en relación a lo que os hablaba antes de Raquel y de alguna persona más que ahora está en el voluntariado, es qué les queda a estas poblaciones de lo que hacemos. Por eso quizá nuestra idea no son esas acciones puntuales de hacer una visita con un grupo, hacer un taller, hacer una experiencia, sino realmente trabajar en la idea de proyectos que tienen continuidad. A lo mejor atendemos a un menor número de público, es posible, pero en ese volver al museo o en ese trabajo permanente y constante con determinados colectivos es lo que nos permite que realmente sea un trabajo que quede y que permanezca en ellos. Tiene que ver también con la evaluación. Entonces me estaba acordando, por ejemplo, de los trabajos que hemos hecho con público carcelario, ¿no? De cómo el trabajo que hemos hecho, en este caso en el Día de los Museos, en el que ellos han sido parte del voluntariado que ese día explicaba obras en la colección, como eso ha significado para ellos un antes y un después. Me parece que ahí es donde está nuestra capacidad de incidir. Que esos proyectos tengan continuidad en estas instituciones. Bueno, ¿qué más? El museo como espacio de encuentro. Nosotros tenemos determinados momentos o espacios que se han convertido casi no en un hito, pero sí en algo recurrente para ellos, en algo que si algún día queremos quitar de nuestra programación nos va a ser imposible porque forma parte ya de estos colectivos. Y uno de ellos es el que os comentaba, es este Día de los Museos, en el que el espacio del museo es suyo, ellos toman ese espacio, seleccionan las obras y son ellos quienes están explicando obra a nuestros visitantes. Tal es así que se ha convertido en un programa que a partir de este año hemos denominado Espacio Público y para ello utilizamos una franja horaria que tiene el museo, que es los lunes de 12 a 4. El museo es gratuito. Antes ha salido el tema de las entradas, de la gratuidad. Yo creo que nuestro museo no es de los más caros que haya ahora mismo en Madrid, creo que no. Y sí que existe, me parece importante decirlo, la voluntad desde la institución de crear programas o de crear espacios en los que el público pueda visitar nuestra institución. Luego, si queréis, os hablo de cuál es nuestra condición jurídica, porque quizá creo que también el desconocimiento de cuál es el modelo de nuestra institución hace que no quede claro
cuáles son nuestros ingresos o de dónde proceden, etc. Entonces, si hay un poquito de tiempo, luego sí que me gustaría explicarlo. Como os digo, los lunes de 12 a 4 el museo es gratuito gracias a que hay un patrocinio, hay una entidad que nos permite que eso sea así, si no, no lo podríamos hacer. Después, a través de nuestros programas, consideramos que la gratuidad, por el mero hecho de ser públicos con necesidades especiales, no debe ser. Nos parece bueno, que es también un posicionamiento, sí que hay una diferencia en cuanto a las tarifas de acceso al museo, pero no existe la gratuidad. Creo que quizá también es una manera desde las instituciones de valorar y valorarnos lo que estamos aportando, lo que estamos haciendo. Red de Públicos, como os decía, contempla esos 3 proyectos. Sigue siendo mi teléfono. Sí, bueno, ahora ya será el buzón de voz y esas cosas. Bueno, hay 3 propuestas de las que os quería hablar así muy rápidamente. ¿Voy bien? Bueno, sí, voy muy bien. A ver, el Laboratorio de Diversidad es un proyecto precisamente en el que pretendemos aunar o crear ese espacio de trabajo compartido entre los profesionales del museo, los educadores que están formando parte de estas actividades, de estas acciones, y los profesionales y usuarios de los recursos. Todos los elementos, todas las personas que formamos parte de este proyecto debemos estar ahí, todas yo creo que debemos tener voz. La idea es, bueno, pues en el fondo es un proyecto de investigación también desde el museo, una manera de evaluar lo que estamos haciendo y hacia dónde creemos entre todos que deben ir estos programas. Nosotras es un proyecto en el que estamos ahora trabajando, es un proyecto de género y se presentará en marzo, pues en el Día Internacional de la Mujer. En este proyecto trabajamos de una manera también coordinada con parte del staff del museo y luego con distintos colectivos dentro de nuestro programa con mujeres, ¿no? Se ha creado como un lugar de encuentro, una mesa de diálogo. Y espacio público es el que os comentaba, es un poco trasladar esa necesidad también de los colectivos de tener un lugar, una voz, bueno, que lo hemos trasladado a esta franja de acceso libre al museo que tenemos los lunes. Nuestros espacios de visibilidad propios y de red de públicos los vais a encontrar en Educatizen, en redes sociales, el Día Internacional de la Mujer, Internacional de los Museos, lo que os estaba comentando. Y quería aprovechar también para, aunque lo tengo creo que un poquito, voy a avanzar, ahora vuelvo aquí. Todo el material, todos los recursos que obtuvimos este verano, bueno, pues hicimos un curso de verano en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, en el que estaban parte de muchas de las personas que se encuentran hoy aquí, titulado Museos, Educación y Acción Social, que lo tenéis ya publicado en el kiosco Thyssen, o sea, se ha convertido ya en una publicación digital, y ahí tenéis todas las experiencias que se dieron a conocer en aquel momento. Nos parece importante también ese trabajo de formación en el fondo, o sea, de compartir y de ayudar en formación. Voy a ir otra vez hacia atrás. Y entramos en algunos de los recursos y de los proyectos ya más específicos en los que estamos trabajando. Aunque voy a pasar un poco por encima de todos ellos, porque realmente es mucho trabajo el que hay detrás, muchos colectivos diferentes. Lo tenéis en Educatizen y a partir de ahí podéis quizá profundizar más en ello. Bueno,
hemos ido aprendiendo a partir de la experiencia y también aprendiendo a partir de la equivocación. Y eso me parece muy importante que lo incluyamos en nuestro discurso, ¿no? Cómo las equivocaciones también nos ayudan a crecer o a cambiar. Hablo de esa idea de equivocación y aquí refiriéndome a unos materiales de exploración táctil con los que contamos, porque el error en este caso no está en los materiales, sino en cómo en un principio se planteó el trabajo con ellos o cómo se nos planteó desde otra experiencia, desde otro museo, el trabajo con esos materiales. Ahí es muy importante nuestro contexto. Muchas veces podemos adoptar modelos, pero tenemos que adaptarlos a nuestra realidad y a nuestros públicos. Tenéis unos relieves en resina con los que trabajamos. Si no me equivoco, tenemos 4 obras de la colección en estos relieves y en otros materiales complementarios, como lo que tenéis arriba a la derecha. Yo creo que probablemente habréis reconocido a nuestro joven caballero en un paisaje, que es una de las obras emblemáticas de la colección, y veis que el trabajo ahí es muy sencillo, es un trabajo en 2 dimensiones y se está trabajando la idea de fondo y figura para público, para ciegos, es el material. A partir de ahí, nosotros hemos ido desarrollando también nuestros propios recursos. Esa experiencia y ese trabajo directo con el usuario es el que nos ha permitido saber cuál era el camino. Tenéis también una especie de bodegón, que es una obra de la colección de un pintor americano, Harnett, y el bodegón con los elementos construidos con los que trabajamos también con público ciego. Y luego a la derecha tenéis 2 desarrollos que se han hecho ya desde el departamento para trabajar esta idea también de composición y de fondo y figura. Veis que también se utiliza el color, porque trabajamos también con público que tiene resto visual y es un elemento importante en el trabajo. Aquí tenéis un ejemplo de materiales para daño cerebral adquirido. Pensad que el desarrollo siempre es en colaboración con la institución, que no es algo que hagamos nosotros de manera aislada, porque pensamos que eso no tiene sentido. El sentido es hacerlo en colaboración con ellos y realmente que ese material responda a la necesidad de ese colectivo. Entonces tenéis aquí una serie de fichas o de elementos que, os lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir, materiales que podemos utilizar con otros públicos, con mayores, con jóvenes, con familias. O sea, lo podemos utilizar con públicos normalizados. Bueno. Otro de los recursos con los que cuenta el museo es, pues son las PDA con una serie de vídeos. Creo recordar que tenemos 20 obras de la colección signadas por, pues María es una de las educadoras del área, que ella es intérprete de lengua de signos. También colaboramos con la CENSE para la realización de este material y la Fundación Orange es quien patrocinaba el proyecto, que como sabéis lo ha hecho en varios museos o en otras instituciones. A mí esta propuesta me gusta muchísimo, este trabajo que se ha hecho desde el departamento. Es un sistema pictográfico de comunicación y, como veis, en este caso son una serie de elementos que parten de una obra de Hopper, de la habitación de hotel de Hopper, pero os hemos enumerado ahí con qué públicos se trabaja y se puede trabajar con este material. En principio es un material para público con trastorno general del desarrollo o con trastornos del espectro autista. ¿Pero con qué? ¿Con quién más lo podemos trabajar? Pues es un material que nos sirve para grupos en los que trabajamos la lectoescritura, para educación infantil, es un recurso más, para el aprendizaje de idioma. También lo estamos utilizando con estudiantes de español que vienen al museo, y estamos utilizando también nuestro museo como un recurso para el aprendizaje del idioma.
y, por supuesto, bueno, pues para también deterioro cognitivo o público mayor. Esa es la idea un poco del diseño universal que hablábamos al principio. Otro material para trabajo con nuestros públicos, que son los círculos de historias. Este es un material de estimulación para narrativas de vida. Esto lo hemos utilizado con distintos públicos y, como veis, también lo hemos desarrollado con un recurso, con los profesionales y con los usuarios del CRPS Latina. Yo creo que vais a ver a lo largo de todas estas ideas, de todos estos proyectos, como siempre hay alguien, siempre hay un recurso, hay una institución que trabaja con nosotros, porque nos parece que es la manera de hacerlo. Y estos círculos se han utilizado con muchos otros públicos. En este caso tenéis dos proyectos para los que hemos trabajado con Afandén, con personas con discapacidad intelectual. En uno de ellos fue solamente con mujeres y en otro eran bueno, pues con todo el colectivo. El proyecto que apoya al museo, o sea, no es un proyecto que surja del museo, es un proyecto que surge del colectivo y que pide la colaboración o el apoyo del museo. Uno de ellos es Mi sueño, un derecho. Es un proyecto que finalmente se convierte en una revista, que también podéis tener acceso a ella, y Autogestor. O sea, ellos mismos son los que proponen el proyecto, proponen la propuesta. 5 minutos. Vamos, avanzando. Construyendo la memoria. Este os lo cuento muy rápido. Es un proyecto en el que trabajamos con mayores del Distrito Centro de Madrid. Y bueno, es un proyecto para mí muy especial porque estoy haciendo mi propio proyecto de memoria desde hace un año. O sea, de repente pensé, estamos haciendo un proyecto de museo y memoria, yo voy a hacer mi proyecto de memoria también personal. Bueno, el museo está en un entorno, está en un contexto y eso también ha ido cambiando, se ha ido modificando. Nuestro museo no deja de ser no sé cómo decirlo, un espacio vivo, un entorno cambiante, exterior y también interior. El trabajo con mayores también ha tenido una parte de trabajo intergeneracional, como os digo, con mayores de Distrito Centro. Y hay algunas imágenes, en el Día de los Museos también fue un poco el tema que centró nuestra propuesta. Los mayores se acercaban con imágenes, con fotografías del entorno del museo, ¿no? Y también a partir de ahí estamos generando recursos de determinados acontecimientos que ocurren en nuestro entorno privilegiado. Estos son imágenes de esa diversidad de públicos y de esa diversidad también de discursos que forman parte de nuestra obra de arte, y eso me parece que es importante también a nivel conceptual. La obra de arte tiene una proyección a partir del contenido científico que se propone desde las áreas de conservación o de restauración de los museos, pero a nosotros nos parece que el público puede aportar muchísimo contenido, muchísimo conocimiento a esas obras, y en esa línea también trabajamos. Como cada uno de nuestro bagaje cultural, nuestro bagaje personal y profesional puede incorporar otra mirada a la obra de arte, y eso es lo que trabajamos también cuando nuestros públicos son los protagonistas de mostrar la obra a otros públicos. Yo creo que en las imágenes veis toda esa variedad de públicos. A veces son visibles, a veces no lo son, porque también es importante crear esos espacios en los que no les etiquetamos y decimos esta persona procede de allí. Todos están en el mismo espacio y de una manera
no sé, pues como cualquiera de nosotros, no solamente son los públicos con necesidades especiales, ese día el voluntariado, jóvenes, profesores, otros públicos, nosotros mismos estamos explicando obra en la colección. Dentro de Museo y Memoria, en nuestra web tenéis algunos ejemplos del trabajo que se ha hecho, cuatro vídeos, cuatro vídeos que muestran un poco esa memoria del museo a partir de la experiencia de personas de los colectivos de mayores. Pilar la Encajera, que nos hace una maravillosa interpretación de real, haciendo los encajes de Enrique VIII, o el caso de Aurora en la Ventana, que trabajó en el museo cuando era la banca Quesada, cuando eran los sindicatos verticales, y fue maravilloso recorrer con ella el museo hasta llegar a localizar el espacio donde estaba su mesa y donde ella fue secretaria, ¿no? A eso nos referimos con la memoria de los espacios y de las instituciones. Termino, os paso imágenes, siento que sea todo tan rápido, de pues Pueblos Unidos, Universidad de Mayores, distintos públicos con los que habitualmente trabajamos, y me voy a la cita del final y termino ya. Simplemente que veáis todas estas imágenes. Aquí hay hemos de alguna manera identificado y hecho una recopilación de todos nuestros proyectos y de los diferentes públicos con los que trabajamos, pero bueno, formará parte de ese trabajo estupendo que se ha iniciado desde el Ministerio y en el que estamos colaborando también. Bueno, quería terminar con esta cita, porque quizá aparece el concepto de resiliencia, que es un concepto con el que trabajamos, y esta cita de Boris Cyrulnik. Entonces él dice que un tutor de resiliencia es alguien, que puede ser una persona, un lugar, un acontecimiento, una obra de arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. Y yo creo que ese es el punto de partida desde el que nosotros trabajamos, cómo el museo, cómo la obra de arte puede ser ese elemento que es un detonante y que supone un antes y un después para cada uno de estos colectivos con los que trabajamos. Bueno, pues muchísimas gracias y